Muchas gracias por estas pequeñas bromas de tomas en falso que hemos hecho. Pero bueno, también la inexperiencia en esto es una aventura que es interesante de llevar a cabo. Quiero empezar este pequeño rato que vamos a pasar juntos, pues en primer lugar dando las gracias a Colima por esta magnífica iniciativa y muy especialmente por haberme invitado a ser uno de los escritores de la editorial, o que publicamos en la editorial, pues para poder pasar un rato de charla pues con amigos y con conocidos y con personas, bueno, para liberarnos un poco en estos días pues duros y difíciles de confinamiento, en los que, bueno, pues tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos, el mayor optimismo, la mayor precaución y desde luego sin pizca de temor, porque si no nos vamos a cogotar y esto no ayuda a nada. Yo creo que el lema de que yo me quedo en casa, pues se cumple con esto y ayuda, pues sobre todo a distraerse un poco más en este tiempo. Bueno, hablar un autor, al menos en mi caso, hablar de un libro, pues no es nada fácil, no creáis que es nada fácil, porque el libro, bueno, es algo que forma parte de tu creatividad, que ha formado parte de tu vida en mi caso, que lo vas construyendo viviendo una serie de meses pues con los personajes que vas creando, con los personajes que tienen una parte de realidad, otra de ficción y con los que estás durante muchos meses conviviendo. Yo he escrito gran parte de este libro en lo que son las horas, vamos a decir, las horas mágicas para mí, que son horas pues tardías, esas madrugadas que de 3 a 5 de la mañana, 5 y media, pues me son muy útiles para escribir. También me lo eran cuando estudiaba mi carrera para estudiar, o sea que se conoce que debo tener esa deformación de carácter o esa deformación personal, ¿no? Bueno, voy a contar un poco cómo surgió la idea esta. La idea de este libro surgió, bueno, pues como de resultas de un viaje que yo hice. Yo no hice realmente el viaje, ya lo he comentado algunas veces, las 40 noches seguidas en el desierto. He hecho muchas más noches en el desierto de 40, pero nunca he podido hacer las 40 noches seguidas. Y bueno, este año que pensaba irme otra vez y que no lo descarto, aunque lo he pasado ya para el mes de octubre, si esto del coronavirus nos permite hacerlo, pues lo haremos, y si no, pues habrá que retrasarlo un año más, pero en fin. Bueno, lo que he tratado ha sido de plasmar en un libro unas enseñanzas que alguien como yo, que siempre me he definido como un cierto esclavo del éxito, y os explico. Digo esclavo del éxito porque afortunadamente a mí la vida me ha tratado muy bien. Yo siempre he comentado a veces con amigos que yo soy una persona que no he sido capaz de entender la vida, pero Dios me ha dado la suerte de saber navegar por ella. Y tengo amigos que son todo lo contrario, que entienden muy bien la vida y sin embargo pues tienen más dificultades para navegar. En mi caso la navegación pues se me ha facilitado. He tenido mucha suerte, he tenido muchas personas que me han ayudado. Creo que, lógicamente, que dar oportunidades es una gran acción que podemos hacer todos en la vida. He cometido muchos errores y mis amigos y mis jefes me han dado muchas oportunidades. Bueno, y el hecho es que yo de repente me encontré en una reflexión en la vida que es, bueno, y las cosas me han ido muy bien, pero yo realmente no he tomado decisiones ninguna. Simplemente lo que he ido haciendo ha sido ir aceptando propuestas de nuevos proyectos que me entusiasmaban. Y bueno, en un momento de la vida paras y piensas, y esto me imagino que es muy común a muchos de vosotros, y dices, bueno, ¿y yo qué he decidido en esta vida? Y probablemente te das cuenta pues, que no has decidido muchas cosas, o que tenías una ilusión en la vida, o que tenías un proyecto que te hubiera gustado realizar, una aventura, y que no has realizado. Bueno, así es como empieza de alguna forma el libro, que empieza con un personaje que decide en un momento, un personaje que luego la editorial con mucho criterio lo puso de subtítulo, lo que los dueños del todo aprendimos de los amos de la nada. Bueno, pues un personaje pues, europeo, que vive bien, confortable en nuestra sociedad,
y que de repente pues decide tomarse un tiempo sabático pues para aventurarse en un nuevo proyecto de vida. Ese personaje de alguna forma soy yo novelado, evidentemente. Y bueno, pues el personaje este aparece en África, no sé cómo, pues de repente aparece en África, evidentemente con mi magnífico, querido y entrañable Land Rover Defender, como no puede ser de otra forma, y allí aparezco. Bueno, y me encuentro pues en África, en el que, como digo, he estado muchas veces, y que siempre, no sé por qué razón, me ha aproximado a intentar buscar en mí el mejor yo. Yo creo que las personas llevamos dentro el mejor yo o un mejor yo, y que muchas veces, pues por ese desasosiego que nos lleva la vida, pues no somos capaces de llevarlo a cabo o de encontrarlo. Y bueno, ahí vais a ver, no, me imagino que están saliendo perfectamente bien, pero disponen de algunas fotos que vais a ir viendo, que supongo que saldrán bien en pantalla, de algunas de mis experiencias durante ese viaje, durante algunos de esos de mis viajes. Las van intercalando mientras yo os pongo. El libro no es un libro, yo no lo concebí como un libro de viajes ni como un libro de aventura. Os voy a confesar que el libro este para mí sí fue una aventura, pero una aventura, digamos, estática. Porque yo estaba escribiendo otro libro y de repente se me cruzó la idea de este. Se me cruzó la idea de este, le escribí en no demasiado tiempo, yo creo que traía unos 8 o 9 meses más o menos en escribirle, y se me cruzó esta idea pues porque me vinieron a la imaginación esas personas, esos personajes con los que yo había tenido la oportunidad de convivir en ese mundo que para mí es tan especial, y es un mundo, bueno, que tenemos de alguna forma idealizado, pero de otra forma, pues idealizado desde el punto de vista de aventura, pero de otra forma, pues también un poco, entre comillas, incomprendido, porque todos tendemos a filtrar bueno, esas otras culturas, los otros mundos desde la perspectiva nuestra. Y eso nos impide muchas veces conocer realmente los porqués, las razones y los sentimientos de ellos en su propia cultura. Bueno, pues no es un libro de viajes, como digo, y no es un libro de aventuras, es un libro de alguna forma podemos decir, de aprendizaje, en mi caso, y de alguna forma de una cierta inspiración. El subtítulo del libro lo define yo creo que muy bien. Es lo que los dueños del todo aprendimos de los amos de la nada. Cuando yo me introduje con ellos en esa cultura, lo que me di cuenta es que evidentemente no son dueños de nada. Quiero decir, desde el punto de vista de lo que nosotros entendemos como tener, pues ellos tienen muy poco. Lo valoran mucho, evidentemente, porque tienen poco. Bueno, claro, eso choca con lo que somos unos dueños del todo, es decir, alguien que desde nuestra perspectiva occidental pues se introduce allí, bueno, con esa forma nuestra de entender la vida, de tener de todo, tener todo el confort, tener todas las cosas del mundo. Y hubo un hecho que fue el que empieza el libro, y que lo comento en la página 21 además del libro. En un momento dado yo estoy con el guía que yo encontré en aquel momento allí, al que denomino Mahabani. Mahabani es un guía que luego he utilizado en muchas ocasiones, es un amigo, digamos, entrañable ya, y que en un momento dado, en una conversación con él, me dice, a quien tiene poco solo le queda la calma, pero eso le hace rico porque es dueño del tiempo. Ahí está Mahabani con la cara disfrazada, pero es una foto real, los dos juntos en el momento en el desierto, con alguien que su Land Rover tuvo menos suerte que el mío, afortunadamente para mí. Bueno, a mí cuando me dice eso, el que tiene poco solo le queda la calma, pero es más rico porque es dueño del tiempo, es una frase que se me quedó muy grabada. Una frase que a mí me hizo reflexionar mucho. Y claro, con ese espíritu tan europeo, tan agresivo nuestro, tan de ejecutivo, pues inmediatamente le pregunté, oye, ¿esta frase es tuya? Y él me respondió y me dijo, no es mía, esta frase es de un sabio.
que además es tío mío. Y bueno, pues yo le dije, con eso, lógicamente, pues con nuestro espíritu normal y corriente, oye, yo quiero conocer a este hombre. Y la respuesta, como tantas veces en el desierto, la respuesta de Mahavani fue el silencio. Ellos dominan el silencio muy bien y lo soportan perfectamente bien. Fue un silencio educado, pero un silencio en el que me quiso decir, no te lo voy a decir ahora. Y bueno, pues eso me hizo primero entender su carácter. Es decir, ellos hablan de una forma distinta. Para ellos el silencio va muy unido, lógicamente, a la calma, porque es cierto, otra cosa no, pero silencio hay constantemente. La calma es algo que tienes que dominar en el desierto necesariamente. Pero ahí aprendí también otra cosa, y es que ellos hablan con ciertos mensajes de intriga o con ciertos mensajes de más allá que palabras. No utilizan el lenguaje tan directo, ni tan agresivo, ni tan preciso, ni tan explícito como nosotros, sino que lo que hacen es un lenguaje mucho más sinuoso. Bueno, y al final pues aprendí que la única forma de continuar era mantener el silencio y lo mantuvimos así. Cuando él quiso en un momento dado, y digo cuando un quiso porque fue así, 2 días más tarde, no sé cómo, en qué momento, no sé si vino a cuento o no, pero en un momento dado me dice, si quieres podemos ir a conocer a mi tío el sabio. A lo que yo, pues, lógicamente se lo agradecí, pero también un poco con su lenguaje, diciéndole, esa será tu decisión y yo la respetaré. Y bueno, pues de esa forma pues, comenzamos una aventura que fue adentrarnos más en el desierto. Bueno, hasta una zona en la que pasamos fronteras sin barreras y sin controles, porque yo pensaba, digo, vamos a meternos en un lío. Pero bueno, y al final llegamos pues a ver a lo que era su tío, bueno, pues en una jaima en mitad del desierto, evidentemente son gentes nómadas, y allí estaba. Ahí hablamos una vez, hablamos un poco del tema del ansia. Yo tuve una experiencia muy curiosa, y es que me di cuenta que ellos se plantean la vida diciendo, bueno, si lo que tengo es lo que tengo y hasta ahora he vivido, si no tengo más, pues tampoco pasa nada, porque seguiré viviendo con lo que he tenido hasta ahora. Y lo cual eso les da una perspectiva en la vida pues muy interesante. Y yo me hizo recordar que a veces yo en la vida, cuando estaba agobiado por problemas y por decisiones que tenía que tomar, etcétera, etcétera, tanto personales como profesionales, pues en un momento dado te quedas y dices, bueno, respiras hondo y realmente te pones a pensar, bueno, ¿y si esto sale mal, qué pasa? Porque nosotros tenemos un poco la tendencia a pensar pues, que todo se concentra en ese foco en ese momento, ¿no? Y que si eso no sale bien, pues el mundo se va a hundir. Y el mundo no se hunde, el mundo pues, no pasa nada. El mundo sigue existiendo, tu vida sigue existiendo, bueno, y no pasa nada. Es lo que yo llamo a veces abrir ventanas para que entre aire puro y para poder respirar. Y para mí eso lo aprendí de ellos. Y luego de ahí, mis siguientes enseñanzas, que es cómo se construye el libro, son diferentes conversaciones, bueno, en el espacio, digamos que allí es el más especial. Si hay algo especial en el desierto, aparte de las inmensas arenas o pedregales, porque el desierto tiene muchos formatos, es el firmamento. Ese firmamento que parece que en un momento dado va tomando color y blancura y parece que alguien ha pasado un pincel por el cielo y lo está blanqueando completamente, y una sensación de inmensidad tremenda. Al mismo tiempo que está sucediendo eso, bueno, empieza a llegar el frío intenso. Piensa que por las mañanas
bueno, en los extremos en los cuales yo no he llegado a estar nunca, pero estos llegan a estar por encima de los 53 grados, y por las noches pues, puedes bajar a 1 grado, con lo cual cuando duermes, sobre todo a intemperie, tienes que ir muy bien abrigado. Y empieza a surgir la actividad en torno a las hogueras. Las hogueras son muy curiosas porque se empieza a hacer una hoguera, digamos, grande, más o menos, en la que está, pues, digamos, toda la familia o la tribu, es decir, los 8, 10, 6, X personas que están allí. Y luego se empiezan a hacer, de esa empiezan a extraerse pequeñas hogueras en las que se reparten y cada uno hace, pues, alguna cosa. A mí la cosa que más me gustaba hacer y que más me llamaba la atención fue ver hacer el pan, un pan exquisito, que lo hacen utilizando las propias arenas del desierto como horno. Lo meten ahí dentro y luego al final lo limpian y sacan un pan que es exquisito. Pero bueno, mientras uno está haciendo eso, otro está haciendo otro. Es decir, se hacen pequeñas fogatas a modo de cocina. Y esas conversaciones son las conversaciones que surgen en torno a lo que viene a ser la calma. La calma es algo sin lo que no se puede entender el desierto. La calma es algo que forma parte de sus vidas. Y en un momento dado, dice, ante el tema de la calma, surgen las conversaciones. A lo largo de la hoguera se habla y se dice mucho. Y yo recuerdo que en un momento dado, el personaje que yo he puesto como digamos, sabio, que es el Segurt, dice en un momento dado, mira, aquí en la página 34 dice exactamente, antes de dejar salir lo inadecuado o lo necio, es mejor pensar si para eso merece la pena abrir la boca. Bueno, eso sería muy aplicable a nosotros en nuestros días. Para mí es una gran lección, muy sencilla. Ellos la practican así. Todo el mundo puede hablar, pero evidentemente marcaba mucho esta sensación, ¿no? Y bueno, pues a mí me llamó la atención porque nosotros somos un pueblo muy proclive a primero disparar y luego pensar si lo que hemos disparado merecía la pena o no, ¿no? Y dice en otra página que tampoco me pareció que comprendiera que la calma es una ley del desierto. Siempre parecía inquieto y víctima del desasosiego. Cuando estaba aquí parecía querer estar allá, y cuando llegaba al destino que ansiaba, ya deseaba estar en el siguiente. Me sorprendió la angustia innecesaria. Y eso es un momento en el cual conversamos sobre algo y conversamos sobre en una de las situaciones en las que estuvimos, que nos cruzamos con otro grupo digamos, de europeos que iban en sus todoterrenos y que, bueno, pues efectivamente tienen esa sensación, es decir, es el tema de llevar la inquietud dentro del cuerpo constantemente. O sea, encontrarte movimiento queriendo estar aquí, cuando estás allí ya te insatisface, tienes que estar en otro sitio. Y bueno, esa sensación parece que tenemos la obligación de rellenar muchas casillas en el mapa para tener la sensación de haber vivido con intensidad. Es decir, es una intensidad alejada de la calma. Bueno, yo creo que ellos te manejan una serie de conceptos que son vitales en el desierto. No es que los manejen como tal concepto, es que ellos saben que su vida tiene que girar en torno a eso, porque cualquier fallo en esto les puede costar la vida. Y que probablemente es una lección para hoy, para nosotros. Yo lo he repasado mucho estos días de reflexión. Ellos hablan de que la calma, la prudencia, la paciencia, la esperanza y la fe son temas fundamentales. La calma porque tienes que tomar las cosas con sosiego, la prudencia porque la imprudencia en el desierto te puede costar la vida, la paciencia porque te dicen aprende a caminar como el camello que da pasos persistentes pero sin agobiarse, porque no trata de llegar antes sino de saber llegar. La esperanza porque evidentemente tienes que pensar cada día que vas a poder sobrevivir, y la fe porque al final tienes que pensar que vas a poder llegar a tu destino. Con lo cual, pues yo estos días que estamos enfrentados en esta sociedad a algo tan especial, a unas situaciones tan especiales, me parecía una gran lección que he hecho lema mío en estos días. Sobre las penurias del viaje, pues dice en un momento dado
No pienses en las penurias del viaje, porque eso no altera la realidad y debilita tu ser. Piensa que solo son cada uno de esos pasos parte de tu destino y el camino que estás construyendo. Y también eso yo lo repasaba estos días, porque evidentemente a veces nos angustiamos por el destino, nos angustiamos por la dureza de estos días, por las incomodidades, etc. Y bueno, realmente pues te aporta poco. Al final lo ves y dices, bueno, si a mí esto no me aporta nada. Estar angustiado al final es una sensación que yo puedo controlar más o menos y que no te alivia de la dureza de la realidad objetiva del destino. Es una percepción subjetiva que nosotros añadimos y que genera pues, por ciertas dificultades. Cuando este hombre hablaba así, en un momento dado, alguien le dijo, maestro, explícanos algunas cosas, una pregunta que dijo. Y ahí yo me acuerdo que él saltó como una especie de resorte con algo que me llamó mucho la atención y dice, nunca aceptaré la responsabilidad de tener que dar lecciones. Y él luego me lo dijo a mí en un momento dado, dice, mira, yo, si mis palabras o mis hechos son útiles a las personas, es porque los oídos de esas personas y los sentimientos de esas personas han sabido sacar una lección de ellos. Probablemente son mucho más valiosos sus propias actitudes que las mías. Estaré encantado si les son útiles, pero lo que no voy a aceptar es la obligación de tener que ser maestro de nadie, porque el hecho de ser maestro de alguien significa encontrarme en la obligación de tener que dar lecciones. Y eso lo que va a producirme a mí es una pérdida de libertad. Y es muy curioso cómo él se alejaba permanentemente de ser el maestro que alecciona a los demás y que da, que da los mensajes desde una posición, digamos, de superioridad o de conocimiento superado. Esto es un tema que él rechaza constantemente. Yo recibí bastantes lecciones sobre lo que es vivir en el confort, sobre lo que es, claro, una sociedad como nosotros, en lo que vivimos plenamente en situación de confort, que nos lleva, pues, de alguna forma, a la ambición, pues para nosotros es chocante. Porque ellos, lógicamente, confort, bueno, pues tienen todo el que pueden, pero podéis imaginaros que, hombre, tienen un confort que yo admiro mucho, y es el confort este de que te puedes sentar en cualquier sitio te puedes tumbar, y bueno, no pasa nada, porque el tiempo es tuyo. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que luego la reflexioné mucho. La vida que ellos llevan no es demasiado diferente, salvando las circunstancias ambientales, de la que han llevado nuestros abuelos o bisabuelos probablemente, y sobre todo las gentes de mi familia que vivían en la montaña, pues vivían así hace no muchos años. Es decir, lo que pasa es que estos se han quedado en esa situación. Y ojo, no están ni preocupados ni renuncian a seguir así como están, porque entienden que es lo más bello del mundo, que es su tierra, y no necesariamente aspiran a lo que nosotros tenemos, ¿no? Pero hablando de la calma, dice la relación que tiene la calma con la falta de calma con la ambición, dice, hay muchas picaduras, hay muchas formas de picaduras, pero la más grave es la de la ambición desmesurada. Bueno, sobre eso nosotros hemos hablado muchas veces, tenemos muchas reflexiones, pero evidentemente, ¿quién de nosotros no va a decir que efectivamente la ambición desmesurada es una picadura que te obliga a cada vez más, te exige cada vez más y probablemente no te da mayores satisfacciones, sino que te mete dentro de una carrera pues que no es y tiene mucho sentido, ¿no? Para un dueño del todo, a mí aquello me dio una especie de revolcón dentro de las propias formas de entender yo la vida, ¿no? En otra página digo, hay que tener entereza para saber distinguir entre lo que nos ofrece confort y lo que nos da felicidad. No es que nosotros no tengamos esa capacidad, es decir, lo sabemos.
pero muchas veces pues, nos dejamos arrastrar lógicamente por nuestra vida, por nuestras circunstancias, exactamente igual que ellos se dejan arrancar por las suyas. Es decir, no hay mayor diferencia ni mucho menos entre unos y otros. Todos somos consecuencia de un referente que tenemos y somos consecuencia del arrastre en el que nos vemos sometidos. En un momento dado en la conversación me dijo, pero piensa una cosa, la libertad es muy diferente, muy distinto del confort. Y yo recuerdo, bueno, como sabéis, quienes me conocéis, sabéis que yo he hecho mucha montaña, mucho montañismo, que mi padre de muy joven, que muy chiquillo, que fue el que me introdujo en el montañismo, me dijo un día, y siempre lo recordaré, Julián, tienes que tener el espíritu montañero, porque el espíritu montañero te hará primero ser autosuficiente, ser capaz tú mismo de atenderte a ti mismo, te dará capacidad para luchar, te dará capacidad para aprovechar, para saber gestionar la ilusión que da el éxito, te dará libertad y te dará también el saber aceptar que en un momento dado tienes que renunciar a un determinado objetivo, porque si no renuncias, será imposible que realices el siguiente. Y bueno, eso de que, claro, el montañero confort no tiene demasiado, pero sin embargo toca la felicidad con sus manos. Y yo no sé si me estará escuchando alguno de mis buenos amigos montañeros de infinito, mucho más nivel que yo, y que muchas veces lo hemos comentado en nuestras conversaciones, que realmente eso es un espíritu que envuelve la forma de entender la vida. Un momento dado hubo una cosa que me llamó mucho la atención y fue algunas palabras que dijo con inmensa ternura y en las que se refería a su madre y que dijo, todavía aquellos recuerdos me estremecen, contaba una situación en la que habían pasado una situación muy difícil, todavía aquellos recuerdos me estremecen y jamás olvidaré el calor de la caricia de mi madre ni el sentimiento de calidez, acogida y seguridad que su regazo me proporcionaba. Jamás llegaré a sentir nada tan pacífico, cálido e intenso como aquel amor. Por eso, quien da amor a un hijo debe tener el mayor reconocimiento y protección. Cuando vives con ellos te das cuenta de lo que una madre es para ellos, pues como para nosotros. Allí la convivencia es mucho más estrecha, sobre todo cuando eres niño. Los niños no tienen demasiados caprichos, ni mucho menos. Pero una madre es algo para ellos tan excepcional como para nosotros, pero con un valor especialmente significativo, porque pocas veces van a tener la oportunidad de tener ese calor tan próximo. Y esto me lleva a un tema que me llamó mucho la atención, siempre me ha llamado mucho la atención cuando he estado en este país o en otros similares, y es ver la sonrisa de los niños. Yo creo que es una gran lección. Nosotros estamos quizá demasiado sesgados a pensar que para que un niño sea feliz debe disfrutar de muchas cosas, tiene que entretenerse. El niño allí se entretiene con lo que tiene, que es poco o nada. Si nosotros miramos atrás, por lo menos las personas que como yo hemos nacido a mediados del siglo pasado, lo cual suena muy fuerte, pero es la realidad. Bueno, nosotros teníamos pocas cosas para jugar. A veces teníamos una caja de cartón a las que le poníamos unas ruedas y nos tirábamos por ellas, o bueno, hacíamos juegos de papel, etcétera, etcétera. Las canicas, en fin, estas pequeñas cosas. Y tener una canica para ti era algo muy especial. Y recuerdo que un día estábamos acampados en un sitio cerca de una población, pero en las dunas, zona de dunas, y apareció una niñita que tendría, yo calculo que 8 o 9 años, una cosa así aproximadamente. Una niña que era preciosa, guardo un recuerdo de ella magnífico. Era una niña de tez tremendamente oscura, casi negra. Y recuerdo que venía con dos cosas en las manos. Una que me regaló, que la llevo colgada en mi Land Rover y que es una especie pues de digamos así, de trozo de papel, de alguna forma, con unas lentejuelas.
y que me la regaló. Me dijo, esto es un obsequio que yo te doy. Y luego, otra cosa que me da mucha atención es que tenía una muñequita que estaba hecha con, con telas. Y le pregunté, bueno, ¿cómo se llama? Me dijo el nombre y me dijo, la quiero mucho porque es un regalo que me ha hecho mi mamá. Me lo ha hecho ella. Y efectivamente su mamá le había hecho aquella pequeña muñeca que ella cuidaba con el cariño de que era, bueno, era toda su posesión. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención y es uno de los temas más grabados que tengo en mi memoria de esto. Siempre me han llamado la atención profundamente las sonrisas de los niños. Los niños se ríen cuando hay mucho, cuando hay poco, porque el niño demuestra, digamos, la sensación de felicidad en otros factores. Y ahí entiendes muchas veces aquello de ojalá volviéramos a ser los niños que podemos ser y que llevamos dentro, ¿no? Pero para mí fue una de las grandes lecciones que tuve. En otro momento, pues yo les pregunté en un momento dado, oye, decidme cuáles son las leyes del desierto. ¿Qué leyes hay aquí en el desierto? Y entonces me hablaron de una que es fundamental y que, bueno, hay que respetarla porque es así, y es la de la acogida. Ellos cuando llegas te dan todo. Yo he llegado a sentir violencia, iba a decir. Cuando llegas con tu Land Rover en el cual llevas probablemente mucha más comida que la que ellos llevan en todo un mes, que tienen en todo un mes. Y llegué a ver al Segur, a su domicilio, a su casa, allí en mitad de las dunas con Jadaní, y recuerdo que este señor tenía allí unas gallinas, me acuerdo que tenía 2 o 3 hijas, estaba su mujer, estaban, bueno, y inmediatamente montaron algo y nos empezaron a ofrecer determinadas cosas, es decir, bueno, pues de comer. Claro, tú te sientes violento porque es que dices, bueno, ¿cómo acepto yo una comida de esta gente que me está dando todo y que realmente, bueno, si realmente no tienen nada? Es decir, eso a ti te sorprende muchísimo. Pero la verdad es que no te puedes negar, porque ellos te dan todo porque es su ley natural. Incluso el tema de la acogida lo llevan hasta el extremo de que si el enemigo incluso te pide en un momento dado ser acogido, tienes que acogerle. Es una de las leyes del desierto, ¿no? Y eso lo relacionan mucho con la generosidad, con el opuesto, que es la avaricia, ¿no? Y en un momento en el libro escribo unas palabras que se me quedaron grabados, que fue, el avaro no sabe usar con inteligencia lo que tiene y eso le hace introvertido, desconfiado y angosto de carácter. Excluir a otro de lo que precisa cuando uno lo tiene en abundancia es una insolidaridad dañina para la armonía de la sociedad. Claro, allí no son palabras, es que son hechos. Me explico. Bueno, el que tiene un pozo, en el pozo llega a todo el mundo, no le puedes negar el agua del pozo a nadie. Y desde ese punto de vista, pues evidentemente la avaricia no existe. No existe en ese sentido. A ver, son sociedades que tienen sus defectos como nosotros. Esto no trata de hacer una comparación. Es un poco, lo que trato de transmitir es el choque cultural que yo sentí cuando me encontré con ellos allí. Hay otra ley del desierto para ellos fundamental que es el respeto a la palabra dada. Y recuerdo, me vino a recordar mucho, en mi tierra los pasiegos y aquellas gentes que dicen, bueno, que hacen transacciones o hacían transacciones, y eso lo hemos vivido y sigue existiendo, cada vez más reducido desgraciadamente. Dicen, yo cuando te doy mi palabra, la palabra vale mucho más que una firma. Es mucho más que un contrato, porque detrás de la palabra estás tú, o estoy yo, está mi prestigio y está la confianza que yo doy. Y eso no se puede compensar de otra forma. Habla en un momento dado
de algo que para mí me llamó mucho la atención, y es somos más amigos de nuestra cultura, somos más amigos de establecer principios que de establecer normas. Claro, nuestra cultura es distinta. Nosotros, que probablemente nos basábamos más en el apretón de manos, etcétera, etcétera, hemos ido mudando hacia una situación en la cual nos hemos hecho, de alguna forma, entre comillas, y entiéndeme bien, sobre todo si hay algún abogado entre nosotros, de alguna forma esclavos de la ley. Bueno, la ley no es más que una norma que tuvo la oportunidad de ser justa, ni más ni menos. No todas las leyes son justas, ni todas las leyes hacen justicia, ni todas las leyes son honestas. El contraste de la ley con los principios es lo que realmente le da validez, de alguna forma, desde el punto de vista de la solvencia delante de las personas, ¿no? Y ellos dicen, bueno, ellos tienen una cultura fundamentalmente oral, sigue habiendo muchas personas entre los nómadas que no escriben, hay muchos de ellos que no saben escribir, que no saben leer, y sin embargo, a lo mejor te hablan, bueno, por supuesto, el árabe y el francés, y a lo mejor te trapichean en inglés, porque como trapichean con todo el que aparece por allí, pues te hablan español o francés, es decir, por lo menos las claves te las cuentan. Pero desde el punto de vista de su cultura, como es una cultura verbal constantemente, pues cuidan mucho, digamos, a lo que ellos llaman los contadores de historias. Los contadores de historias son aquellos que cuentan de alguna forma los hechos, que van a transmitirlos y que en el pie de la hoguera te van contando realmente lo que ellos, las lecciones que han tenido. Y eso es un tema que a mí me ha sorprendido mucho y hace muy gratificante esas conversaciones al lado de la hoguera que no se pueden entender si van desligadas de la calma. Y con esto toco una pregunta que alguien me ha hecho aquí y que me dice que cómo gestionaría el Segur la crisis del coronavirus. Pues no lo sé, cuando vaya se lo preguntaré. Pero lo que sí os garantizo es una cosa, y es que la van a afrontar con mucha calma y te van a decir, inshallah, si Dios quiere. Es decir, muy volcados, digamos, a la esperanza. Ellos dicen en un momento dado que tienes que saber aprender y dejarte guiar incluso de las bestias. Es decir, no todo lo tienes ni lo vas a poder controlar. Y te dice en un momento dado, una mente del desierto puede aprender a leer en las bestias y traducir sus instintos, porque son los que pueden salvarte la vida. Y es verdad, en situaciones difíciles en las que se avecina una tormenta de arena, yo he vivido alguna, no de una gran intensidad, pero una tormenta de arena en la que todo se vuelve agresivo, todo se vuelve opaco, pierdes los nortes, las referencias, etcétera, etcétera, son las bestias y son los camellos en concreto los que son capaces de orientarte y de sacarte, porque su instinto tiene mucha más sabiduría que tú. Tienes que tener la humildad de saber aceptar las circunstancias y la humildad de dejarte guiar por ellos. Bueno, nosotros tenemos todo. Tenemos un desconcierto que yo no sé si ellos tendrían delante del coronavirus, porque probablemente, claro, nosotros jamás hubiéramos imaginado que en un sistema como nosotros tenemos, de garantías sanitarias, de investigación, de ciencia, pudiera llegar un bicho de este tipo y pudiera alterar las vidas como nos han alterado. Pero ellos sí, porque conviven con la enfermedad de otra forma. Su edad media serán 55 años, más o menos aproximadamente, muy inferior a la nuestra. Están muy acostumbrados a tener a asumir que las enfermedades forman parte de su vida. Vuelvo a decir que si nos remontáramos a nuestros abuelos y bisabuelos, probablemente nos contarán lo mismo. O sea, en las montañas de Cantabria, yo creo que muchos de nuestros abuelos o bisabuelos nos contarían que la enfermedad para ellos era algo absolutamente normal. Nosotros ahora nos aterroriza y nos violenta el hecho de que muera un niño, por supuesto. Bueno, las familias de hace 70, 80, 90 años,
que de 10 hijos fallecieran 3 o 4 era algo absolutamente normal, lo cual te hace entender la vida, bueno, de forma diferente. Y ellos el tema de la calma lo llevan muy a rajatabla y aprender de la naturaleza lo toman como una enseñanza absolutamente normal. Estoy mirando alguna pregunta más que tengo por aquí. Hay alguien que me dice, ¿cuál es la relación del Segur con su fe? ¿Es su fe la verdadera fuente de su calma? Yo por lo menos con ellos no me he sentido acosado. Ellos con toda naturalidad te dicen el si Dios quiere continuamente. Ellos saben que las cosas sucederán si Dios quiere. Y nunca me han planteado ninguna competencia desde el punto de vista de que su Dios o nuestro Dios. En un momento dado, y en el libro yo creo que lo pongo en un momento dado, que digo, no son las religiones las que separan a los hombres, sino los políticos que las usan en determinado beneficio los que hacen que se confronten entre ellas. Y probablemente tengan razón. Es decir, ellos no niegan que haya un Dios, que es un Dios, bueno, como el nuestro, y que las formas de acceder a él son distintas. Con lo cual, pues su fe, de alguna forma, la entienden de ese modo, la tienen muy integrada, de alguna forma, en su vida. A ver, tan integrada que se reza 5 veces al día. Si yo no me acuerdo mal, es al salir el sol, es cuando el sol está en pleno en el cenit, después, digamos, a media tarde, mediodía más o menos, luego en la tarde y luego por la noche a la puesta de sol. Son 5 oraciones que tienen. Y ellos sí, en ese momento interrumpen y hacen sus oraciones como todos conocemos. En las pequeñas poblaciones, evidentemente, pues desde las mezquitas se lanza su mensaje y ellos acuden pues con absoluta naturalidad. Bueno, de alguna forma lo tienen más integrado en nuestras vidas que nosotros. Yo no sé si es bueno o malo, ni me atrevería a juzgarlo de alguna forma, pero yo no me he sentido en ningún momento dado rechazado ni nada. ¿Que eso de alguna forma les afecte a la calma? Pues creo que sí. Es que la calma para ellos no es que sea una religión, es que forma parte de la vida. Es que el desierto sin calma no es comprensible. Es que en el desierto, a ver, tampoco vamos a mitificar el desierto. El desierto por la noche es frío, es una zona más cálida, es el momento en que te encuentras más confortable con amigos. Al día siguiente empieza a amanecer. Amaneceres son espectaculares y maravillosos. Empieza a salir el sol, que es el dueño y señor. Y a continuación lo siguiente que aparecen son las moscas. Entonces, entender el desierto por la mañana sin moscas es prácticamente imposible. Están continuamente las moscas revoloteando y de alguna forma diciéndote, tú eres una nimiedad dentro de esto. Cualquier pequeña mosca es capaz de hacerte la vida imposible, mucho más que, o casi es peor que el coronavirus, no lo sé. Bueno, pero es que la vida no se puede tomar con prisas. Es que es imposible. Las cosas, cuando se arman las caravanas, se arman las líneas de camellos para llevar determinadas mercancías, bueno, cada uno va realizando su actividad de una forma muy pausada, de una forma la tienen muy integrada, en el que los niños van aprendiendo desde muy pequeños, van haciendo sus contribuciones y no se lo toman como una esclavitud del trabajo del niño. El niño lo toma como el orgullo de poder contribuir con mis mayores en ayudarles en algo. Si yo hago esto, estoy descargando de alguna forma, estoy descargando una carga de trabajo que a lo mejor tiene mi abuelo. Y eso lo toman como el orgullo de que eso existe. Estoy mirando preguntas. Alguien me dice, ¿tendremos segunda parte? De luego es que hay cosas que os gusta sufrir. Sí, habrá segunda parte. Ya hay segunda parte. La segunda parte del Segur existe y estará en boca de su nieto. Será su nieto el que, bueno, viva una forma totalmente distinta a la de su abuelo, como es lógico, pero saldrá, si Dios quiere, publicado
dentro de un tiempo, no demasiado, espero. Alguien me pregunta cómo afrontan la muerte y cuál es el sentido que dan a la vida. Pues la vida es, digamos, la suerte con la que, de lo que tengo cada día. Allí hay mucha monotonía para un occidental, pero hay muy poco aburrimiento. Yo, una de las cosas que también se me quedó grabado, en uno de los viajes, y no fue estando con el, o sea, yendo con el Mahadaní, pero no con el Segur, en uno de los viajes, fue una de estas personas que te encuentras, una persona anciana, que estaba sentado allí, mirando la nada, y estaba así, y yo recuerdo haberle visto así como horas. Y claro, el aburrimiento para ellos, entre comillas, probablemente lo que te hace aburrirte es el saber que puedes hacer otras cosas, pero como allí no las puedes hacer, pues es todo lo que sabes, pues el tener el placer de estar observando el horizonte y observando el mundo, pues es una forma de entretenimiento. Yo me acuerdo que de niño mi padre cuando decía, papá, me aburro, me decía, pues si te aburres, ponte a estudiar y ponte a trabajar. Bueno, pues esto es más o menos de bien. Si te aburres, tienes dos cosas. O te pones a hacer cosas, porque el hacer cosas está continuamente integrado en su vida, no paran de hacer cosas, con calma, pero no paran de hacer cosas. Y la segunda cuestión es que pues observa lo que tienes. Y lo que tienes ahí, hay muchas cosas y muchas enseñanzas. Entonces, yo creo que eso puede responder un poco a esta pregunta que me habéis hecho. ¿Creen que el hiperdesarrollo material del mundo occidental cobra su peaje en forma de una mayor debilidad emocional humana? En la segunda parte del libro se hablará un poco más de esto, de lo que ellos piensan o no. Yo creo que es que no acaban de entender. O sea, ellos, toda esa forma de romper los... el ver a los occidentales cuando nos quedamos angustiados, de querer estar en un sitio y querer estar en otro, de que siempre vamos con prisas, de que tenemos lo que tenemos, pero parece que siempre nos parece poco. El estar aquí y querer estar allá, y cuando estás allá querer estar donde estabas antes. Eso ellos que no lo entienden, es una cosa que no les pasa por la cabeza porque su vida es completamente diferente. Me imagino que nos ven de alguna forma como marcianos. Lo van conociendo porque evidentemente cada vez Occidente va avanzando más hacia el desierto, sobre todo pues, por grupos turísticos un poco pues, bueno, que van allí. Es una cosa que a mí me ha parecido siempre ofensiva y me pareció en mi tierra. Yo me acuerdo que este verano, me ha pasado otras veces, bueno, estaba fuera de mi casa, sentado en Santander, estaba ahí sentado en la puerta y aparecieron unas personas y empezaron a tomarnos fotos. Y yo me quedé un poco, iba a decir casi ofendido, diciendo, bueno, estos tíos le debemos parecer muy típicos y ¿qué hacen estos tíos tomándonos fotos aquí así? O sea, si es nuestra forma de vida, así es. Y puedo aseguraros que yo ese día no iba con albarcas ni iba con nada, pero es un poco como tienen que sentirse ellos, es decir, que aparece allí pelotones y pelotones de gente en todo terreno, tomando fotos constantemente y de alguna forma violando esa ley del desierto. Hay momentos en los que llega a ser peligroso, os digo, hay momentos en los que tú te pones en una duna y estás en una duna, sobre todo en zonas que son relativamente próximas a lo que es entre comillas, la invasión occidental, y de repente vas a oír rugidos y son una serie de 4x4 o de pequeños coches de estos que van pegados, muy pegados a tierra, que van a toda velocidad subiendo por las dunas, y en una ocasión yo estuve a punto de que nos cayeran encima, porque estos van a lo que van, es decir, no piensan que detrás de una duna pueda haber alguien. Y en el desierto hay mucha más gente de la que parece. El desierto tiene oídos, el desierto tiene... Cuando crees que nadie te observa, alguien te está observando. A ver que hay muchas preguntas. Sobre el hiperdesarrollo occidental, pues eso que os digo, les aturde completamente. El confinamiento ha llevado el silencio a nuestras ciudades. El silencio es un valor permanente en el desierto que ayuda a escuchar y escucharnos. ¿Se puede aprender de esta crisis el valor del silencio? Pues yo creo que sin duda alguna. Yo creo que todos los que estamos solos, yo me incluyo, solos en casa,
El otro día, ayer, me parece que esta mañana me reía con un amigo que le decía, bueno, hablamos por teléfono porque si no, seguimos a este paso, dentro de 15 días yo voy a tener que darme un curso de español, porque estoy sin hablar con nadie. Y bueno, realmente, a mí hay una cosa que, lo voy a decir sinceramente, me ofende. Agradezco mucho la tecnología, pero me ofende un poco. Nos mandamos un WhatsApp y ya está. Y recibes muchos WhatsApps o cadenas de WhatsApps que yo no entiendo, no soy capaz de digerir, en las que una especie de tumulto de gente empieza a hablar. Bueno, pues es que yo de mis amigos quiero la palabra, quiero la conversación, quiero la charla, quiero el interés. Me parece mucho más valioso. Y no porque esté solo, también. Yo la soledad la llevo bastante bien. Pero sí desde el punto de vista de que podemos ofrecer mucho más, y además ahora el WhatsApp, la comunicación oral es gratuita también, no podemos excusarnos en que es que tengo que pagar mucho a una compañía de telefonía. Pero yo creo que esa proximidad de lo humano probablemente es una de las grandes enseñanzas que vamos a poder obtener en estos tiempos de silencio. Yo creo que todos estamos hablando con nosotros mismos y quizá una de las cosas que más nos cuentan nosotros como occidentales es ser capaces de encontrarnos en nosotros, enfrentarnos con nosotros y enfrentarnos con nuestro mejor yo. Yo creo que el silencio va a ser una gran lección. Me dice otra persona... Entiéndolo muchísimo, Julián. Nos queda tiempo para una preguntita y... Pues una pregunta, se nos pasa el tiempo volando, se ve que hablo demasiado. Qué interesante escucharte. Esto es una afirmación, una pregunta. Bueno, pues muchas gracias. Como siempre digo muchas veces, y no lo toméis como una ofensa, si lo que yo digo resulta interesante es que la humanidad está muy mal, porque digo las cosas que decían nuestros abuelos, o sea que bueno. ¿Cómo verías viviendo a Segur en nuestro mundo? Eso lo va a responder el siguiente libro, en el que su nieto va a aparecer por Occidente y luego va a llegar allí y va a hablar con el Segur y le va a contar sus experiencias y le va a contar lo que ha vivido. Y el contraste con Occidente, con su vida concreta. Bueno, tengo que acabar, perdonadme, pero los que no he podido responderos, sí quiero deciros una cosa que me parece muy importante. Alguien me preguntó un día, cuando fuiste allí a la vuelta, notaste que eras distinto. Y mira, os voy a decir una cosa. Al regreso no eres otro. Al regreso eres el mismo que simplemente ha tenido una oportunidad de aprender de otras formas de vida. Pero el reto sigue estando en ti. Y si tú no eres capaz de transformarte, es imposible que te transformes. Yo creo que es así. Eso es el reto continuo de la vida. Y finalmente, y ya termino, pues quiero lanzar un homenaje y un tema muy cariñoso a un íntimo amigo, compañero de colegio, que está en este momento ingresado en la UBI, al que espero que el coronavirus le ataque no con la intensidad y la virulencia que le lleve a una situación mucho más difícil, que lo supere, y quiero enviarle pues el cariño de todos nosotros y la solidaridad de todos nosotros. Lástima que no podamos estar a su lado en estos momentos difíciles para él. Así que un abrazo a él y un abrazo a todos vosotros con todo el cariño. Perdonadme por haberme extendido en el tiempo, pero y lamento no haber podido contestar todas vuestras preguntas, pero si queréis, pues personalmente las charlamos cuando vosotros queráis. Muchísimas gracias a todos.